Para hablar de los plásticos es necesario saber de dónde se obtienen. O sea, para hablar de los plásticos es necesario saber cómo se obtienen. Dependiendo de cómo se obtengan, entonces, los plásticos pueden ser de origen natural, obtenido de materias primas naturales, o sea, de la naturaleza, como la celulosa de la madera. Esto es como un acerrín. Esta imagen que ven aquí es como un acerrín que se saca de la madera y con algunos procesos de eso se puede fabricar plástico. Muy poco, pero se puede fabricar plástico de aquí. También se puede sacar plástico del árbol de caucho. Esto líquido que ustedes ven aquí como leche se llama látex, y de ahí también se puede sacar plástico. Entonces recuerden, dependiendo si el origen del plástico es natural, se obtiene de materias primas naturales como el látex del árbol de caucho y la celulosa de la madera. Listo. Pero también se puede obtener de manera sintética, es decir, de otros productos se saca el plástico. ¿De qué producto se saca el plástico sintético? Del petróleo, mire, del petróleo, del carbón y de el gas natural. Fernando, buenos días. Buenos días, profesor. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. ¿Usted cómo está? Bien, afortunadamente, esperándolos para la clase. Ya empezamos, no hemos avanzado mucho. Apenas esta es la primera diapositiva. Entonces, repito, estén atentos a la clase, a los conceptos. Si tienen alguna duda, la preguntan, porque el examen que les voy a enviar ahorita mismo, cuando acabe la clase, a su correo, les voy a enviar la evaluación a su correo, son preguntas de esto que estamos presentando aquí, ¿ok? Entonces, estén atentos, por favor. Entonces, retomo. Dependiendo de donde se obtenga el plástico, puede ser de origen natural, obtenido de la celulosa de la madera o del árbol de caucho. Si se obtiene de manera sintética, elaborado mediante reacciones químicas, se puede sacar del petróleo, del carbón o del gas natural. ¿Listo? Ok. Ahora, para poder hablar del plástico y poder hablar sobre los procesos de fabricación de artículos de plástico, es necesario que conozcamos dos conceptos. Uno, monómero. ¿Qué es un monómero? Es la molécula más pequeña que forma el plástico, es una molécula solita. O sea, si nosotros pudiéramos coger un artículo de plástico y partirlo hasta la parte más pequeñita que nos diera, pero que siguiera siendo plástico, es el monómero. Entonces recuerden, el monómero es la molécula más pequeña que forma el plástico. Sin embargo, para que se cree el plástico como lo conocemos bien, las grandes estructuras que conocemos, es necesario que miles de estos monómeros se junten. Entonces ahí viene la palabra polímero. ¿Qué es un polímero? Son grandes moléculas llamadas también macromoléculas que se forman, mire, se forman juntando miles de estas pequeñitas. Este es un polímero. Mediante reacciones químicas, este monómero, esta molécula pequeñita se va juntando y va formando una red muy grande que se llama polímero. Ese polímero también se llama macromolécula. Ahora, este proceso de unir muchos monómeros para formar un polímero se llama polimerización. Entonces, no olviden, el monómero es la molécula más pequeña que forma el plástico y un polímero es la unión de miles de monómeros. ¿Listo? Ahora vamos a hablar del el plástico. Es un material que hoy por hoy se utiliza mucho. Yo creo que es la materia prima más utilizada mundialmente y eso tiene que ver con sus cantidades de propiedades. Sin embargo, la principal propiedad del plástico es su capacidad para deformarse y su facilidad para adoptar casi cualquier forma. Repito, la principal propiedad del plástico es su capacidad para deformarse y su facilidad para adoptar casi cualquier forma. Sin embargo, hay muchas otras propiedades. Nosotros vamos a hablar de 4. Una, son aislantes eléctricos. Y son aislantes, ¿por qué? Porque no conducen electricidad. Por esta razón, se usan para hacer herramientas,
y para el recubrimiento de cables. Observen aquí, observen que esto es un alicate. Este alicate, su cuerpo principal es en metal, pero para evitar que tenga un ser humano un choque eléctrico, se le coloca en las agarraderas, se le coloca un material plástico para hacerlo un aislante. Entonces, el aislante, el plástico es un aislante eléctrico porque no conduce electricidad. Listo. Ahora, son aislantes térmicos. ¿Qué quiere decir que el plástico es un aislante térmico? Casi no conduce el calor o lo transmite muy lentamente. Por eso se fabrican, por ejemplo, las sartenes. Los mangos de las sartenes y de muchos utensilios de cocina son de plástico. ¿Por qué? Porque ese plástico se calienta muy lentamente y da tiempo de bajar una olla o una sartén de la estufa, porque de aquí a que se caliente, pues va a pasar mucho tiempo. Por lo tanto, se utiliza como un aislante térmico. Esto en cuanto al calor, pero también se utiliza como un aislante térmico para el frío. Por ejemplo, si ustedes observan esta imagen, ven que estos tubos están recubiertos de una espuma. Esta espuma es de plástico y se utiliza mucho en las construcciones de sistemas de refrigeración. Ese sistema de refrigeración recubren los tubos metálicos para evitar que el frío, o sea, que ese frío, ese aire frío que está circulando por ahí se escape. Entonces, eso aísla el frío. Aquí se aísla el calor, aquí se aísla el frío, por eso se llama un aislante térmico. Es como, por ejemplo, ustedes ven las cajas en donde algunas personas venden productos congelados, por ejemplo, los helados, sale en una caja de icopor. El icopor es un tipo de plástico. Ese icopor ahí se está utilizando como un aislante de frío. ¿Por qué? Porque todo lo que frío que se introduzca allí y se tape bien, va a permanecer frío un buen tiempo. Entonces recuerden, otra propiedad del plástico es que es aislante eléctrico porque no conduce electricidad, es un aislante térmico porque conduce muy mal el calor o lo conduce muy lentamente. Listo. Tenemos otra propiedad que son resistentes a productos químicos, a los ácidos más que todo. Por eso ustedes ven, aquí en esta etiqueta dice ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, el ácido muriático, el ácido clorhídrico son ácidos altamente corrosivos y los envasan en frascos o botellas de plástico porque el plástico es resistente a esos ácidos. Lo mismo pasa con las baterías. Todas las baterías que ustedes conozcan de artículos eléctricos, su caja es de plástico porque ese material es altamente resistente al ataque químico de los ácidos. Entonces recuerden, el plástico es resistente a productos químicos. Otra propiedad, y es probable la principal, son de fácil reciclado. Por eso, claro que recuerden, y ahora lo vamos a ver cuando clasifiquemos los plásticos. Todos los plásticos no son reciclables. Hay unos tipos de plástico que no se pueden reciclar, por lo tanto son altamente contaminantes para el planeta. ¿Por qué? Porque si no se pueden reciclar, quiere decir que cuando se desecha un plástico de este tipo, se debe esperar a que se degrade naturalmente. Y resulta que el plástico para que se deshaga naturalmente necesita de 500 a 800 años. Entonces el ser humano, ¿qué hace con ese tipo de plástico que no se puede reciclar? Lo entierra, abre grandes huecos en tierra, lo entierra ahí y espera. Y ese es un gran contaminante para el planeta. Lo ideal es que todos los plásticos o todos los artículos de plástico que nosotros utilicemos en nuestra vida cotidiana sean reciclables para evitar la contaminación del planeta. Sin embargo, la mayoría son reciclables, hay unos que no. Entonces, esa es una propiedad del plástico, que se calienta una vez, se hace un artículo de plástico con un molde. Ya no se usa ese artículo, se desecha, se calienta otra vez, se vuelve a líquido, se vuelve a calentar, un molde otra vez y así por muchas veces. Pero ya van a ver que todos los plásticos no son reciclables. Listo. Ahora, la clasificación del plástico. Uno puede clasificar el plástico de muchas maneras, teniendo en cuenta muchos conceptos. Nosotros los vamos a clasificar aquí, es de acuerdo a como los monómeros. ¿Recuerdan el monómero que es la molécula más pequeña del plástico? Entonces, aquí vamos a clasificar el plástico de acuerdo a cómo esos monómeros creen una red. O sea, esos monómeros van creando polímeros de acuerdo a cómo se junten para crear ese polímero. Asimismo, hay 3 tipos de plástico. Entonces, lo que determina cómo se clasifican los plásticos, ojo con esto, muy importante.
Lo que determina cómo se clasifican los plásticos es la manera como se une un monómero para formar un polímero. Entonces no se nos puede olvidar. Lo que determina cómo se clasifican los plásticos desde el punto de vista molecular es la manera como se unen los monómeros para formar polímeros. Teniendo en cuenta esto, hay tres tipos de plástico. Algunos de ustedes, recuerden que una de las tareas era de hace 10 días era repasar el texto que les envié para la evaluación de hoy. Algunos de ustedes o en los apuntes del cuaderno se hicieron el taller que les envié en el segundo periodo. Algunos de ustedes sabe, uno de los grupos es el termoplástico. ¿Alguno de ustedes sabe cuál otro tipo de plástico hay? ¿Alguien de los que están, de los chicos me puede decir el otro tipo de plástico? Son tres. Ya está el termoplástico. ¿Cuál sigue? Miguel, Miguel Ángel, Manuel, Fernando. En lo que ustedes han estudiado, ¿recuerdan otro tipo de plástico? Muy bien, Miguel Ángel, el astómero, el astómero. Falta otro. Entonces ya tenemos tres. Perdón, dos. Termoplástico, el astómero. Falta uno. Termoestable, ok, muy bien, Miguel. Entonces, para los compañeros, de acuerdo a esto, de acuerdo a esta manera de clasificar los plásticos, pueden haber tres grupos: termoplástico, termoestable y elastómeros. Recuérdenlo. Cuando los plásticos se clasifican de acuerdo a cómo están unidos los monómeros para formar polímeros, pueden haber tres tipos: termoplástico, termoestable y elastómero. Ahora, vamos a entrar a revisar el concepto de cada uno de ellos muy brevemente. Vamos a ver qué es cada uno de ellos. Entonces, vamos a empezar con el plástico termoplástico. Por favor, alguno de los que pueda allí, si me puede leer este cuadro, si puede leerlo, si no, pues lo leo yo, pero alguno de ustedes, por favor, que me colabore leyendo el concepto de plástico termoplástico. Escucho. Yo lo leo, profesor. Dale, Fernando. Son plásticos que al calentarse se ablandan y se pueden moldear. Este proceso puede realizarse muchas veces sin que se pierdan sus propiedades. Por lo tanto, son reciclables. Ejemplos son: sus red macromoléculas no están entrelazadas, por lo que al calentar sus enlaces se rompen fácilmente. Gracias, muy bien, Fernando. Entonces, explico. El plástico termoplástico, su principal característica es que, mire, se puede moldear muchas veces sin que pierda sus propiedades y es reciclable, repito. La principal característica del plástico termoplástico es que cuando se calienta, la primera vez desde la fábrica, se calentó, se hizo un artículo de plástico, se vendió, se desechó luego. Ese artículo se puede volver a calentar en una fábrica, y se puede volver a moldear para hacer un artículo nuevo de plástico. A ese proceso le llamamos reciclado. El plástico termoplástico es reciclable. ¿Por qué? Porque se puede calentar y moldear muchas veces sin que pierda sus propiedades, o sea, sigue siendo plástico. ¿Y eso por qué se da? Porque los monómeros cuando se juntan, miren esta imagen, los monómeros cuando se juntan para formar polímeros, esto aquí está muy separado y no está entrelazado. Por lo tanto, cuando se calienta, se rompen esas uniones, pero sigue siendo plástico. Por eso queda líquido y se puede volver a fabricar un artículo de plástico. No olviden, el plástico termoplástico se puede calentar muchas veces sin dañarse. Por lo tanto, es reciclable, Ejemplos de artículos que nosotros cotidianamente usamos y son plásticos termoplásticos son los tubos de PVC, que ustedes utilizan, el amarillo para la red sanitaria, el verde para la red eléctrica y el gris para la red de agua. Esos tubos de PVC son hechos 99% de veces de plástico termoplástico, por lo tanto son reciclables, se pueden calentar y volver a fabricar tubos de este mismo tipo. Otro artículo, las botellas que son hechas de poliéster.
porque hay botellas que no son reciclables. Todas las botellas de plástico que vemos cotidianamente no son hechas de plástico termoplástico. Hay unas hechas de otro plástico que no es reciclable y ahorita lo vamos a ver cuál. Pero las que están hechas de un plástico llamado poliéster son termoplásticos, por lo tanto se pueden reciclar. Es decir, estas botellas se desechan, se pueden volver a calentar, se vuelven líquido y en otro molde se pueden volver a hacer otras botellas u otro artículo. Otro artículo que vemos que utilizamos y es reciclable es el icopor. Este icopor técnicamente se llama poliestireno, pero uno lo conoce como icopor. Este icopor es reciclable, por eso es un plástico termoplástico. Entonces, antes de pasar a la otra diapositiva, recuerden, el plástico termoplástico se puede calentar muchas veces y se puede moldear muchas veces, por lo tanto es reciclable. Vamos a ver el otro plástico, que es el plástico termoestable. ¿Alguien me puede colaborar leyendo este concepto de qué es plástico termoestable? ¿Alguien me puede leer allí, por favor? Si no, Fernando, ¿puedes colaborarme? Señor, dale. Son Dale. aquellos que al calentarse se pueden formar una vez y cuando se enfrían se quedará de forma permanente. Porque si vuelven a calentar para de nueva forma se destruyen, no son reciclables. Su red macromoléculas está ultrafiltrada, lo que dificulta es separación sin perder sus propiedades. Correcto, gracias Fernando. Entonces miren aquí, miren la diferencia de este plástico. Este plástico, es decir, miren, todos los plásticos para fabricar un artículo, la primera vez se tienen que calentar, todos, el termoplástico y este también, se tienen que calentar una vez. La diferencia es qué pasa si se vuelven a calentar nuevamente. Ya vimos que el plástico termoplástico se calentó la primera vez para hacer el primer artículo de plástico y cuando ese artículo se desechó y se recicló, se pudo volver a calentar y pudo volverse a hacer otro artículo de plástico, por lo tanto es reciclable. Sin embargo, en el plástico termoestable no pasa eso. Mire, son aquellos que al calentarse se les puede dar forma una vez y cuando se enfrían quedará permanente. Porque si ese artículo hecho de un plástico termoestable que se moldeó la primera vez en la fábrica, salió y la gente lo utilizó, luego lo desechó, ese plástico, si se va a volver a calentar para darle forma, se va a destruir. O sea que ese plástico ya no seguirá siendo plástico. Por lo tanto, no se pueden reciclar. Es más, las personas estas que van haciendo reciclaje en la calle, que uno los ve haciendo reciclaje, ellos sin saber mucho del concepto de plástico, pero por su propia experiencia, ellos saben qué plásticos son reciclables. Y usted notará que cuando ellos van reciclando, hay artículos de plástico que uno los ve que no se lo llevan y uno les pregunta, ve, y ese plástico no, entonces ellos qué dicen, no, ese no es reciclable. Ellos conocen cuál, ya por su práctica y por su trabajo, conocen cuáles plásticos les pueden sacar una venta porque se pueden reciclar, pero ellos ya conocen qué plásticos son termoestables sin entender el concepto, pero es por su práctica diaria. Entonces recuerde, el plástico termoestable no se puede reciclar. ¿Por qué? Porque cuando se vuelve a calentar otra vez después de fabricar un artículo, se va a destruir. ¿Y eso por qué pasa? Porque miren la imagen, miren la imagen. Estos círculos naranjas son los monómeros que están unidos con otros para formar un polímero. Sin embargo, en esta imagen vemos que se entrecruzan, lo que quiere decir que cuando se calientan, estos monómeros se dañan, o sea que ya no sigue siendo plástico. Esa es la razón fundamental de por qué artículos de plástico hechos de plástico termoestable no son reciclables, porque cuando se calientan varias veces se destruyen. Ténganlo bien claro eso, por favor, ese concepto. Ahora, ejemplos de estos plásticos, de cosas que se usan cotidianamente, son la baquelita. Esta baquelita, si algunos de ustedes, o en la imagen no está muy claro, esta es una plaqueta electrónica. Su computador, el celular donde usted me está viendo, o el televisor, todos los aparatos electrónicos tienen una plaqueta en donde van montados los circuitos electrónicos. Ese material es de plástico y es un material que se llama baquelita y es un material termoestable. Por lo tanto, este plástico, cuando ya no se usa, es un plástico que se va a botar, se va a desechar
y va a ser altamente contaminante porque hay que esperar a que se degrade o se desintegre naturalmente, y el plástico, en estudios que se han hecho, dicen que el plástico se daña naturalmente dentro de entre 500 y 800 años. ¿Sí? Entonces, como no se puede esperar, simplemente que están haciendo en muchos países industrializados, hacer huecos en la tierra y enterrarlos, lo que está causando mucha contaminación. Esa es una baquelita. Otro tipo de plástico que se utiliza a diario, y lo vemos a diario, es la melamina. Esta imagen, esto que ven ustedes, que es como una lámina que se levanta, es lo que le ponen a las tablas de madera para que se vean bien bonitas. En los escritorios, en las mesas del salón de informática, esas mesas les colocan una lámina que las hace ver muy bonitas, y esa es de melamina, se llama. Ese es un plástico que es termoestable y también es altamente contaminante porque no es reciclable. Otro artículo que está hecho con plástico termoestable. Aquí he colocado el casco de una lancha o de un barco, pero puede ser un jacuzzi, puede ser la tina de baño. Esos elementos están hechos con una resina de poliéster que es como líquido, pero que unido a la fibra de vidrio se pueden fabricar estas carcasas de transportes acuáticos. Este material también es termoestable, por lo tanto tampoco se puede reciclar. Por eso es altamente contaminante. Entonces recuerden, el plástico termoestable no es reciclable porque si se vuelve a calentar otra vez, después de ya fabricado un artículo, se va a destruir y ya no va a ser plástico. Vamos por último a hablar del plástico elastómero. El plástico elastómero es un plástico muy elástico y adherente. ¿Alguno de ustedes sabe la palabra adherente qué significa? ¿Alguno de ustedes sabe la palabra adherente qué significará? Adherente. Manuel me dice que no sabe. ¿Alguien sabe la palabra adherente qué significa? Porque es importante conocer el significado de la palabra para poder entender la explicación. Dale, Fernando. ¿Sabes qué es adherente? Sí, adherente significa que se adhiere a la otra posición o a otro objeto o a cualquier parte, ¿no? Eso Sí, supongo que... sí, correcto. Pero volvimos a utilizar la palabra adherir. Yo te pregunto, o para los compañeros, un sinónimo de adherir, ¿qué será? Un sinónimo de adherir. Colocar. No, adherir. Cuando algo está adherido, sí, dime, ¿cómo fue? Cuando nosotros decimos que algo está adherido a algo, es que está ¿qué? Cuando decimos que algo está adherido a algo, es que está ¿qué? Que está pegado. Entonces, adherir es como decir pegar. Entonces, Nelson, cierra tu micrófono, por favor. Nelson, cierra tu micrófono. Sí, señor. Nelson. ¿Ya? Cierra tu micrófono, por favor. Ve cómo decirle esto. Ya te lo cierro desde acá, tranquilo. Que cierre el micrófono, pero yo no. Listo. Gracias. Entonces, escuchen acá. ¿Me escuchan allí? Fernando, ¿me escuchas? Sí, señor. Ok, entonces, el plástico elastómero es un plástico muy elástico, es decir, que se puede estirar fácilmente y muy adherente, o sea que se pega mucho a cualquier superficie, y son capaces de recobrar su forma original después de sufrir grandes deformaciones por estiramiento. ¿Y eso por qué? ¿Y esta característica por qué se da? Porque los monómeros, estos circulitos que están aquí, cuando se forman para formar el polímero, están muy lejos, y son poquitos, entonces lo que hace que se pueda estirar. Entonces, ejemplos de artículos que son plásticos elastómeros son este traje. ¿Ven este traje? ¿Este traje en qué lo utilizará el ser humano generalmente? ¿En dónde creen que lo utilizamos? Chicos, ¿en dónde creen que utilizamos este traje? En la piscina.
Correcto, correcto. Ese traje es un traje deportivo que se utiliza en los trajes de uso, se utiliza en los deportistas, en los atletas, los nadadores, los ciclistas mismos lo utilizan. Y ese traje se utiliza, ¿por qué? Porque se toma la propiedad del elastómero, que es muy elástico, es muy elástico. Entonces, cuando ellos necesitan que un traje se le adhiera bien al cuerpo para evitar, por ejemplo, el ciclista para poder vencer la resistencia del viento cuando va en la competencia necesita un traje que no esté al vuelo, que no esté volando porque eso lo va a frenar. Entonces necesita un traje que se pegue bien al cuerpo. Por lo tanto, es un traje hecho de neopreno. Este material con el que se hacen estos trajes deportivos se llama neopreno y es un material elastómero. Otro artículo fabricado con el plástico elastómero es el caucho y con él se fabrican las llantas. ¿Cuál es la ventaja de utilizar el elastómero para hacer una llanta? Por esto, vea, son capaces de recobrar su forma original después de sufrir grandes deformaciones. Cuando una llanta va, el carro transitando, cae en un hueco, la llanta se deforma un poquito, pero cuando pasa vuelve a tomar su forma original. Por eso las llantas son hechas de caucho, que es un plástico elastómero. Otro artículo que uno ve cotidianamente y es un plástico elastómero es la silicona. Esas barras de silicona que ustedes utilizan o yo utilizo en la pistolita para pegar, ese es un material hecho de plástico elastómero. Y como les decía, ¿eso por qué se da? Porque los monómeros tienen pocos enlaces y entre uno y otro hay mucho espacio, lo que hace que se pueda estirar. Entonces, básicamente, chicos, esa es la presentación de la clase de hoy.